Nosotros somos el grupo de Natalia Castellanos, Sebastián Manrique y Andrés Romero y vamos a hablar de la clasificación binaria de melanomas basada en color y forma. Entonces lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestro contexto y nuestra problemática, que en nuestro caso es el cáncer de piel y los melanomas. Entonces los melanomas son una mutación de los melanocitos, que son las células que producen la melanina, que normalmente mutan por exposición a radiación ultravioleta. Y esto pues es lo que genera las manchas oscuras en la piel, que son las lesiones cutáneas, que se conocen y se clasifican como melanomas. Entonces básicamente existen 5 tipos de melanomas y la tasa de supervivencia de las personas que tienen estos melanomas puede ser hasta de 27%. Esta tasa pues disminuye con las demoras en el diagnóstico y en el tratamiento, y básicamente el protocolo que se utiliza es el protocolo ABCDE para diagnosticar todas estas cosas. Entonces, si hay una asimetría, bordes irregulares, color inhomogéneo al interior de la lesión cutánea, un diámetro mayor a 6 milímetros y una evolución en cualquiera de estas características, suele ser un melanoma. Siendo así, nuestra problemática viene a ser que hay mucha confusión entre las etapas tempranas benignas y las malignas, por lo cual nosotros lo que buscaríamos es automatizar este protocolo ABCD con el fin de reducir los errores humanos asociados. Siendo así, lo que buscamos es realizar una clasificación de lesiones cutáneas benignas y malignas en imágenes de SIM y ASIC, que es una base de datos que muestra las lesiones cutáneas y sus respectivas anotaciones. Inicialmente, en cuanto a las bases de datos, escogimos una primera publicación de SIM y de ASIC que tenía una amplia variedad de melanomas. Sin embargo, notamos que era muy desbalanceada, por lo cual decidimos complementarla con una segunda publicación de SIM y de ASIC que, aunque no tenía tanta variedad de melanomas, pues sí tenía una mayor cantidad de ejemplos de melanomas, por lo que al juntarlos obtuvimos una base de datos muy balanceada y muy completa. Los ejemplos de las imágenes obtenidas en estas bases de datos se muestran en la figura 3, y observamos que están relativamente estandarizadas en cuanto a términos de perspectiva y luminosidad. Sin embargo, algunas pueden presentar limitaciones, como la presencia de vellos y de fondos oscuros. Siendo así, en la tabla 3 presentamos la organización de nuestra base de datos y escogimos la métrica de la F medida porque penaliza valores bajos de precisión y de cobertura, por lo cual es una métrica adecuada para evaluar el desempeño de nuestros algoritmos. Ahora, en cuanto a los experimentos, primero tenemos que realizar un preprocesamiento para lidiar con las limitaciones de las imágenes. Entonces, el primero es hacer una extracción del canal B, ya que experimentando nos dimos cuenta que era el canal que tenía la mayor información de la lesión cutánea. Segundo, hicimos una clausura con un disco de radio 10 con el fin de remover ruido y principalmente quitar los pelos que puedan estar en la imagen. Y tercero, una umbralización de Otsu con el fin de obtener el componente conexo más grande, que debería ser la lesión cutánea. Tras este preprocesamiento, realizamos nuestro primer método de base, que se basa en la homogeneidad de color. Lo que proponemos es, para cada imagen del conjunto de entrenamiento, obtener un histograma, a este histograma calcularle su media y su desviación estándar, y finalmente para todos los histogramas y para todas las medias calculadas de las imágenes del conjunto de entrenamiento, obtener la media de esas medias y el mínimo de esas desviaciones. De forma que nuestro criterio de clasificación es que si menos del 80% de los píxeles están en el intervalo de la media y la desviación estándar, se clasifica como maligna y de lo contrario como benigna. Nuestro segundo método de base se basa en la simetría y consiste en calcular una elipse con el ancho y el largo de la lesión, luego calcular el índice de Jacquard entre esta elipse y la lesión y obtener la media de estos índices para todas las imágenes de entrenamiento, que resultó siendo 0.128. Luego, para una nueva imagen, si se le calcula este índice y es menor a la media, se clasifica como maligna y de lo contrario como benigna. Entonces, para nuestro primer método de homogeneidad de color, obtuvimos lo que se muestra en la tabla 4 como nuestros resultados de media y desviación estándar, y en la tabla 5 lo que se muestra es la matriz de confusión obtenida una vez se evaluó el método en el conjunto de validación. Lo que vemos es que prácticamente todas las imágenes se clasificaron como no melanomas. Esto lo que indicaría es que nuestro algoritmo y nuestros criterios de clasificación son muy restrictivos, de manera que tendríamos que hacer algún ajuste para que tenga en cuenta una mayor diversidad de imágenes. Y pues esto se ve reflejado en la F media tan baja de 0.34 mostrada en la tabla 6. Finalmente, con el segundo algoritmo obtuvimos unos mejores resultados que se evidencian en la matriz de confusión presentada en la tabla 7. Ahí observamos que la mayoría se clasifican como melanomas, lo cual no está mal, pero pues hay una clara tendencia a clasificar casi todos como melanomas.
Sin embargo, pues la F medida nos indica que pues de 0,45 está relativamente bien, puede tener espacio a mejoras, pero es una buena primera aproximación. Con base en las características que utilizamos en nuestro baseline para la clasificación de nuestras imágenes, pasamos a nuestro método final utilizando clasificación supervisada, experimentando tanto con descriptores de forma y color, en donde los histogramas para el primer tipo de descriptores los consideramos con un número de Vinci 85 y para forma utilizando diferentes métodos de normalización en el algoritmo de Hawk. Asimismo, utilizamos tres clasificadores supervisados, los cuales fueron Support Vector Machines, Random Forest y Multilayer Perceptron. De esta forma realizamos una serie de experimentaciones para obtener las mejores métricas que fueron eventualmente puestas a prueba sobre nuestro conjunto de evaluación. En la tabla 9 podemos ver toda la experimentación que realizamos en nuestro proyecto. En la primera parte del mismo hicimos una experimentación sobre los descriptores tanto de color y forma. En cuanto a color, hicimos una variación del tipo de histograma entre concatenado y conjunto, dejando siempre el espacio lab como el espacio de color donde procesaríamos nuestras imágenes. Esto debido a que es un espacio perceptualmente uniforme. Por otra parte, para los descriptores de forma utilizamos el algoritmo de Hawk, donde consideramos 18 orientaciones para adquirir mayor información espacial de las celdas necesarias para la obtención de este descriptor, y de esta forma lo que variamos fue el método de normalización utilizando las normas L1 o L2. Esto fue puesto a prueba sobre los tres tipos de clasificadores y eligiendo los mejores descriptores de color y forma para cada uno de ellos pasamos a una experimentación de los parámetros únicamente de SVM y Random Forest. En el caso de SVM hicimos una experimentación grid 2x2 entre el kernel y el parámetro de regularización utilizando ya sea el kernel lineal o RBF y parámetros de regularización de 0.2 o 2.5 de acuerdo a la penalización que le daría a los datos mal clasificados. Finalmente, para Random Forest hicimos una experimentación de igual forma en grid 2x2 relacionada al número de árboles y profundidad. El primero de estos parámetros obteniendo valores ya sea o 10 o 500 y el segundo de 900 o 300, esto con el propósito de mirar para cuál de estos pares de parámetros podríamos evitar overfitting. En cuanto a los resultados por clasificador, obtenemos por ejemplo en la tabla 10 que respecto a SVM el mejor descriptor fue el de color, considerando el tipo de histograma concatenado con una métrica de 0.76. Por otra parte, para Random Forest, lo que obtuvimos fue el mejor descriptor de forma utilizando la norma L1, obteniendo una métrica parecida al clasificador anterior de 0.74. Y finalmente tenemos que para Multilayer Perception también obtuvimos, al igual que CBM, como el mejor descriptor al de color con tipo de histograma concatenado con una F medida de 0.74. Teniendo en cuenta lo anterior, se continuó a escoger el clasificador más apropiado. En primer lugar, se realizó la experimentación con SVM, donde se varió C, que es el parámetro de regularización, y se varió el kernel utilizado entre linear y RBF. Como se puede observar en la tabla 13, los mejores parámetros fueron un mayor C y el kernel RBF. Por otra parte, al evaluar Random Forest se varió el número de árboles y la profundidad, y se encontró que entre mayor era el número de árboles y mayor era la profundidad, se obtenía una mejor F medida, aunque en general se obtuvo buenas métricas. En un estudio realizado de clasificación de melanomas en el que se usaba el descriptor mixto de color, textura y forma y se evaluaba con diferentes clasificadores, se obtuvieron las métricas expuestas en la tabla 15, donde se observa que ninguna F medida supera el 50%. Al evaluar el mejor descriptor y el mejor clasificador, es decir, el descriptor de color y el clasificador SVM, con el subset de evaluación se obtuvieron las métricas de la tabla 16, donde, a diferencia del estudio previamente mencionado, se supera el 50%, tanto en precisión como en cobertura, y, por tanto, en la F medida. Esto implica que el método seleccionado en este caso es mejor que un descriptor mixto. Los resultados cualitativos también se pueden observar en la figura 4. Finalmente, se obtuvo que el método final es mejor que la línea de base en un 43.27%, lo que implica una mejora significativa. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el clasificador SVM con el descriptor de color arrojó las mejores métricas, lo que se podría haber explicado por el hecho de que después de procesar las imágenes se pierde la linealidad y el kernel de RBF tiene en cuenta esto, en comparación al kernel lineal. No obstante, el método se puede mejorar más a través de la variación de más parámetros en los clasificadores y una evaluación de los descriptores mixtos. En términos de las limitaciones, se encuentra el alto costo computacional que requieren este tipo de experimentaciones, por lo que no se pueden realizar en todos los computadores, además de que algunas imágenes presentaban artefactos tales como pelos u otras partes del cuerpo que pueden impactar en el momento de realizar la clasificación.